Hola, bienvenido a mi vida en Cristo. El día de hoy quiero proponerte un par de ideas a partir de la lectura del Evangelio que escucharemos el día domingo en el primer domingo de Adviento. Voy a leer el texto del Evangelio, que es corto, está tomado de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Estén pues vigilantes, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan bien que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no lo dejaría asaltar su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Hasta ahí el texto del Evangelio. Son muchas cosas las que podríamos comentar a partir de este texto. A mí me llama particularmente la atención esas primeras frases de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre. Es Él el que les está hablando a sus discípulos y a los que lo escuchaban en ese momento. Y sin embargo Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, va a haber una segunda venida. Y esa segunda venida es la que luego la teología cristiana y la reflexión de los autores, de los padres de la Iglesia y del magisterio ha ido entendiendo y definiendo como, valga la redundancia, lo que se conoce como la segunda venida de Jesús, al final de los tiempos, el fin del mundo. Ahora, lo paradójico, o curioso por lo menos, es que comenzamos el año litúrgico y el tiempo de Adviento, que es preparación para la Navidad, poniendo la mirada en el fin del mundo. Entonces aquí hay una aparente disonancia, ¿no? Porque claro, la Navidad es reflexionar o es revivir espiritualmente la primera venida de Jesús al mundo, cuando Él se hace hombre, nace, vive entre nosotros, muere, resucita y nos da la salvación. Pero este Evangelio nos invita a poner la mirada en el inicio del año litúrgico, en el fin del mundo. Y esto creo que tiene una gran enseñanza. Ahorita volvemos sobre eso. Lo segundo es la referencia a Noé. Noé es uno de los patriarcas, ¿no? El patriarca antidiluviano, porque claro, el diluvio vino después de él y como dice el Evangelio, se llevó a todos. ¿Por qué la referencia a Noé? Porque claro, se describe una situación de normalidad, ¿no? La gente comía, bebía, se casaba, todo estaba normal, cada uno vivía su vida, como podemos estar nosotros ahora. Y de repente vino un diluvio y se llevó a todos, menos a Noé y a los que se salvaron con él. Pero aquí el punto está en la sorpresa. El fin llega de sorpresa. Y Jesús dice, eso es lo mismo que va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. Y pasa a describir también algunas situaciones cotidianas. Uno estará en el campo, junto con otro trabajando, y a uno se lo llevarán y al otro no. Entonces, claro, aquí ya nos podemos empezar a preguntar, ¿y ese fin al que se refiere Jesús? Claro, es el fin del mundo escatológico, del final de los tiempos, pero también de alguna manera nos hace referencia al fin de la vida de cada uno, ¿no? Entonces la cosa se empieza a complejizar un poquito. Pero en ambos casos, y creo que esta es la idea central, está de fondo la misma advertencia de Jesús. Estén ustedes preparados. ¿Por qué hay que estar preparados? Y creo que en el mismo texto del Evangelio está de alguna manera la respuesta a esta pregunta, porque en ambos casos se describen situaciones, llamémoslo así, de normalidad.
Como he dicho, la gente comía, bebía y se casaba y de repente vino el diluvio y se los llevó a todos. Uno estará trabajando junto al otro y a uno se lo llevarán y al otro no, lo mismo que las mujeres. Y nosotros de alguna forma estamos en esa situación todos los días. Entonces Jesús nos dice, oye, ten cuidado, que tu vida cotidiana, tu día a día, no te suma en una dinámica permanente en la cual olvides lo más importante. Olvides que esto puede terminar así, de un momento a otro. Y ahí viene la llamada a la vigilancia, a estar preparados, a estar alertas. ¿Qué implica esa alerta espiritual, esa actitud de alerta espiritual? Implica tener un corazón en el cual, mientras vivimos nuestra vida cotidiana, tenemos como ese sentido espiritual despierto, que está atento a todo aquello que quizás está más allá de lo meramente cotidiano. Implica tener también el hábito, digamos así, la virtud de permanentemente estar recordando las cosas esenciales del evangelio que el Evangelio nos enseña. La esperanza, la fe, la caridad. Y no solamente quedarnos en las cosas cotidianas, que muchas de ellas por naturaleza son efímeras o inconsistentes. Es cultivar esa actitud de alerta espiritual, sí, es exigente, cuesta. Pero lo que Jesús creo que nos quiere decir al iniciar el año litúrgico, que al iniciar este tiempo de Adviento, es, oigan, tomen conciencia de por qué están acá y hacia dónde estamos caminando. Esta vida, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos haber construido es pasajero y nuestro destino es eterno. Pero la gran paradoja de la vida es que lo que hagamos acá va a definir ese destino eterno. Entonces, lejos de querer asustarnos, Jesús con esta idea de estén preparados y la referencia al ladrón que puede llegar sin que tú lo veas y se va a robar, etc., es más bien una llamada de amor a decir, tomen conciencia de qué es lo verdaderamente importante. Y en ese marco, con la mirada puesta en el fin de los tiempos, es excelente para empezar el tiempo de preparación para la Navidad. ¿Por qué? Porque esa segunda venida nos remite a la primera venida de Jesús, cuando Él se hizo hombre, nació en Belén, que es lo que vamos a celebrar en la Navidad. Y a partir de ese marco final grande que nos da la proporción y el sentido de la vida, podemos volver a ver renovadamente el misterio de la Navidad y lo que Él tiene que decirnos a nosotros hoy, aquí y ahora. Cómo recentrar nuestra vida en Jesús. Cómo hacer que todo en nuestra vida tenga a Jesús por principio y fin. Al final de eso se trata la vida cristiana, de que Él sea el fundamento, el principio y el fin de todo aquello que nosotros hagamos, desde las cosas más cotidianas y más sencillas hasta los proyectos más ambiciosos o más grandes que podamos tener en nuestra vida. Entonces, bueno, te propongo esta reflexión para que vayamos preparados a la misa del domingo, empecemos bien el Adviento y espero que este sea un tiempo de muchas bendiciones, de mucha gracia y que nos ayude a tener un encuentro renovado y rico con Jesús que viene nuevamente a nosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Y si te ha gustado esta reflexión, compártela con otras personas. Gracias.